Gracias a Dios por cada uno de los salmistas. Gracias a Dios por esas voces que Dios usa para la alabanza y la adoración. Continuamos con nuestra reunión y vamos a una palabra. La palabra de hoy, el día de hoy, es provisión. Cuando muchas personas se les habla de provisión, piensan en la parte financiera. Pero no solamente eso, la provisión compete todo lo que tiene que ver en el campo de la provisión. Su provisión laboral, su provisión financiera, su provisión social, su provisión familiar, su provisión en la salud, en la restauración. ¿Qué provisión es la que le hace falta a usted? ¿Qué provisión en la que está usted en escasez? ¿Será la salud? ¿Será en el amor? ¿Será en la unión de pareja? ¿Será en el matrimonio? ¿Será en el liderazgo? ¿Será en el ministerio? ¿Qué provisión le hace falta a su vida? Darle a Dios el primer lugar en todo, en cada una de las áreas de nuestras vidas, es la máxima expresión de fe. Cuando usted rinde su vida ante el Creador, cuando usted busca al Señor, no por una necesidad, sino porque usted lo necesita a Él, porque le es necesario vivir para Él, porque nosotros deberíamos vivir entre la presencia de Dios todos los días. Que usted pueda llegar ante su presencia y humillarse y clamarle a Él, rendir su vida delante de Él para que Él pueda restaurarlo, cambiarlo y transformarlo. Para que Él pueda hacer algo sobrenatural a través de su vida, usted tiene que rendirse delante de Él, humillarse a sus pies, rendirse a su majestuosidad, rendir todo lo que compete su vida y que el Señor pueda obrar y cambiar y transformar todo lo que hay en su corazón. En nuestra vida de fe, Dios es quien debe ocupar el primer lugar. No su esposa, no su esposo, no sus hijos, no el negocio, no las finanzas. Porque muchas veces colocamos en primer lugar a todos menos a Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y es amarlo a Él por encima de todos. Dios me exige a mí que yo lo ame a Él por encima de mi esposa, por encima de mis hijos, por encima de mi familia, por encima de mi ministerio, por encima de mi liderazgo, aún por encima mío. Que yo lo ame a Él por encima de todos. Y Él me proveerá a mí en todas las áreas, en todos los campos, en lo que yo necesite, Él me proveerá. Porque para mí Él es mi proveedor integral en lo que yo necesito. Muchas veces acudimos a Dios cuando ya hemos agotado hasta el último recurso, cuando una persona ha recorrido por diferentes lugares. Hay personas que han recorrido por institutos de rehabilitación, por centros de habilitación, por centros donde han estado en restauración, pero no han recurrido al más importante, al dador de la vida, a Jesucristo. No han recurrido al Creador, al que dio la vida. Él es el que puede hacer un cambio en su vida. Él es el único que puede transformar su vida. Y muchas veces lo dejamos a Él de últimas, como si fuera, como que es el último recurso. Ya nos tocó ir a buscarlo a Él. Ya tocó recurrir a Él porque hemos ido a X médico, hemos ido a determinada clínica, hemos ido a determinados hechiceros, a baños, a riegos, a lectura de cartas, a tarotismo, cosas del ocultismo. Y cuando vemos que no hay respuesta, ahí sí buscamos a Dios. Hemos desperdiciado dinero en otras situaciones en las cuales no está Dios. Y esa provisión que pasó, se perdió. Y llega la persona totalmente arruinada a los pies de Jesús. Llega esa persona totalmente en una decepción total de la vida. Y ahí donde el Señor cumple un papel muy importante para restaurarlo a usted. Y en su infinita misericordia viene Dios y lo restaura y lo cambia y lo transforma. No debería ser así. El primer recurso que debemos tener es ir ante el Creador. Ir ante su presencia, colocar nuestra vida delante de Él y presentársela a Él. Rendirle todo lo que somos a Él, porque nuestra vida le pertenece a Él. La palabra de Dios dice que Él es el que da la vida y Él es el que quita la vida. ¿Por qué recurrimos a otros sitios? ¿Por qué recurrimos a otras cosas que no son de Dios? Vamos a mirar un ejemplo
muy importante donde Dios nos habla del último recurso. Vamos al libro de Marcos, capítulo 5, del versículo 25 al 34. Aquí vamos a encontrar una historia donde muchos se identifican. Marcos 5, 25 al 34 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que de ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron a la casa los principales de la sinagoga. Bueno, ahí va. Mira lo que esta mujer recibió. Recibió 2 milagros. Ella fue por un milagro. ¿Cuál era el milagro? La sanidad del flujo de sangre que padecía hace muchos años. Esa sanidad que el Señor se lo hubiera podido hacer hace muchos años atrás, pero como ella no lo conocía a él, dice que desde hace 12 años sufría del flujo de sangre. Dice que gastó todos sus ahorros en diferentes médicos. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Cuántas personas recurren a tal médico? Es una eminencia, vamos a donde ese médico. O sea, es una eminencia, Dios lo va a usar para sanarme. Vamos donde esta clínica, vamos a este hospital, vamos a esta medicina alternativa que esto nos va a dar la solución. Vamos donde tal persona que nos va a sanar. Y no vamos donde el que nos creó. ¿No cree que el que nos creó nos puede dar la medicina? ¿Nos puede dar la sanidad? ¿Usted no cree que Él le puede liberar de esa situación que usted está viviendo? Él lo quiere restaurar, Él lo quiere sanar. Esta mujer, 12 años sufriendo ese flujo de sangre, dice que gastó todo lo que tenía en los médicos. ¿Y el último recurso quién fue? Jesús. Dice que solo tocó el borde de su manto. Jesús no hizo nada. Solamente ella tocó el borde de su manto y con solo tocar el borde de su manto, el flujo cesó. Hubo un milagro en su vida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer a través de su vida. Traerle esa provisión que usted tanto está necesitando, que es la sanidad. Y hay personas que buscan una sanidad en el corazón. Una sanidad que hace muchos años no ha podido tener. Porque lo abandonaron, lo traicionaron, lo engañaron. Aún abusaron de él. Esa sanidad no ha podido venir porque ha recurrido a psicólogos, a psiquiatras, ha gastado dinero en diferentes situaciones, tomando pastas para ver si es libre. Eso solo lo puede sanar Dios. Jesús vino a traer los milagros, las sanidades. Y lo que el Señor quiere hacer hoy en su vida, traerle esa provisión de sanidad a su corazón. Solo Él puede entrar allá y sanar ese corazón afligido, oprimido, angustiado, deprimido y lleno de zozobra y de incertidumbre. Y Él lo quiere sanar hoy. Quiere traerle esa provisión a su vida. Muchas veces acudimos a Dios cuando ya hemos agotado todo. Y por ningún lado encontramos respuesta. Pero vemos, y mira lo que esta mujer recibió. Recibió sanidad. Recibió 2 milagros. ¿Cuáles son los 2 milagros? La sanación y la salvación. Esos 2 milagros los recibió. Ella solamente iba por el milagro del flujo de sangre, que solamente con tocar el borde de su manto fue sana. Pero cuando el Señor le habla: mujer, tu fe te ha hecho salva. El Señor la sanó, pero aún así le dio la salvación a esta mujer. El creador de la vida, ¿quién te restaurará y quién te sanará? Fuera de eso te da sanidad y salvación. ¿Qué estás buscando en el Señor? ¿Qué estás esperando del Señor? ¿Qué le has pedido? El Señor quiere traerte y quiere ser tu fuente de provisión. ¿Qué fuente de provisión has recurrido?
porque muchas veces hemos recurrido a la fuente de provisión incorrecta. Y hoy el Señor quiere que recurramos a la fuente de provisión correcta, que es Jesús. Así como esta mujer recibió el milagro, hoy el Señor tiene el milagro para tu vida. Hoy el Señor tiene lo que tanto le has pedido, tanto has buscado por otros medios. El Señor te lo quiere dar hoy en el nombre de Jesús. Fuente, de donde proceden todos nuestros recursos. Es lo que suple todas y cada una de nuestras necesidades. Es de donde se deriva todo lo creado y de donde proviene toda la existencia. Y esa fuente es Dios, el Creador. La fuente es lo absoluto, lo verdadero, lo que no cambia, que permanece, lo que nunca falla. Es lo inefable, lo ilimitado, que está ¿en quién? En Jesús. ¿Sabes cuál es el medio para llegar a tener y conocer esta fuente? Jesucristo. Él es la fuente que tú necesitas para ese cambio, esa transformación. ¿No has podido encontrar un cambio en tu matrimonio? ¿No has podido encontrar un cambio en tu vida? Dios tiene la provisión. Dios trae ese cambio a tu vida hoy. Dios trae esa transformación a tu vida hoy. Solo clámale a Él. Búscalo a Él con ese deseo ardiente y ferviente de ver un cambio en Él, como lo hizo esta mujer del flujo de sangre, y podrás ver ese cambio en tu vida, en tu esposo, en tu esposa, en tu familiar, aún en el liderazgo, aún en el ministerio. Podrás verlo a través de la fuente correcta, que es Jesucristo. Muchas personas están estancadas en muchas áreas de sus vidas, y es por el afán. Yo encontraba, como dice la palabra, que nosotros muchas veces andamos en los afanes de este mundo. Por hoy, no, salí tarde, se me hizo tarde, tuve que entender los niños, tender la cama, hacerle la cena, hacerle el almuerzo, y salí de afán, no me quedó tiempo. Los afanes de este mundo, ¿cierto? ¿Qué libro leyó y qué palabra le dio hoy el Señor? No me quedó tiempo porque tuve que salir de afán, tuve que ir a trabajar, tuve que ir a recoger los niños, tuve que ir a hacer una vuelta, no alcancé. Los afanes de este mundo. Cuando yo miraba, y es porque los afanes los lleva a tomar decisiones que los lleva al fracaso, a la ruina, al pecado, a la incertidumbre, los lleva a la inconformidad y muchas veces los lleva a la enfermedad. Como hablan los medios de comunicación, como hablan los médicos y los psicólogos, que dicen que el mal de este mundo de hoy en día es el estrés. Y el estrés solamente llega cuando usted anda afanado, acelerado, angustiado. Toca pagar el arriendo, toca pagar los servicios, toca comprar tal cosa. Necesito plata para esto, necesito ir al médico, necesito. ¿Dónde está Dios? No está. Está primero mis necesidades y ahí sí Dios. Por eso es que no ve la provisión, por eso es que usted no ve cambio, por eso es que usted no ve transformación en su vida, en su casa, en su familia, porque anda con los afanes de este mundo y no recurre a la fuente correcta. Que la fuente correcta es Jesucristo, y Él es el que quiere hacer un cambio en su vida. Él es el que quiere transformar primeramente su corazón. Segundo, transformar su mente cautiva por el enemigo, por los afanes de este mundo. Y quiere transformar esa mente en gozo, en paz, en conocimiento, en palabra, en revelación, en llamado, en la voluntad de Dios a través de su vida. ¿Qué quiere decir? La incertidumbre viene solamente cuando recurrimos a la fuente correcta, cuando nos afanamos por el día a día. ¿Qué es el afán? El afán es la ansiedad, es la perturbación, es la congoja, estar extremadamente preocupado porque mañana me toca pagar el arriendo, preocupado porque mañana tengo que ir a hacer tal vuelta, preocupado porque es que no me han dado lo que necesito, preocupado porque es que esta persona no me ha dado lo que le pedí, preocupado porque anda preocupado todo el tiempo. Y esas preocupaciones son las que traen enfermedades al cuerpo. El estrés, que la enfermedad del siglo XXI viene por las preocupaciones. Viene en ese dolor de cuello, dolor en las espaldas, dolor en la cintura, dolor en la columna vertebral, pero porque me siento agotado, porque me siento cansado, por los afanes de este mundo. Y en esos afanes no está Dios, porque el enemigo los ha cegado con los afanes.
Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 6. Mateo 6 del 25 al 34. Cuando Jesús le hablaba a sus discípulos sobre el afán. Mateo 6, 25 al 34. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana. Mira que el Señor lo está repitiendo. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Como el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos sobre el afán. Y pues es como si nos estuviera hablando en la actualidad, como si nos estuviera hablando en este tiempo, como si nos estuviera hablando sobre el coronavirus, sobre la pandemia que se está viviendo a nivel mundial. No os afanéis. Él tiene la respuesta. Él tiene la sanidad. Él tiene lo que usted está necesitando, esa provisión. Esa medicina que usted tanto necesita, Él es el que la tiene. Acá encontramos un contraste excesivo entre la fe y el afán, ya que Jesús nos lleva a mirar que por los afanes de este mundo es que tomamos malas decisiones. ¿Por qué se casó con ese hombre? Por los afanes de este mundo. Es que ya estaba embarazada. Es que no quería que se enteraran en mi casa. Es que quería salir bien de mi casa. ¿Cómo va a salir bien de su casa si salió embarazada? ¿Cuáles son los afanes de este mundo? Cuando usted toma decisiones a la ligera. Cuando usted sale y usted toma una decisión, una alianza que no es de Dios. Cuando usted toma un convenio que no es de Dios. Usted no lo llevó a la oración, pero ya teníamos que firmar esos papeles, pero ya teníamos que firmar esas escrituras, pero ya teníamos que firmar este convenio. ¿A qué horas iba a orar? ¿A qué horas tenía que hacerlo? Y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permitió que me casara con ese hombre? ¿Por qué Dios permitió que comprara esa casa? ¿Por qué Dios permitió que me hiciera alianzas con esa persona? Ahí sí le echamos la culpa a Dios. Pero ni siquiera miramos de quién fue la culpa realmente. Por los afanes de este mundo tomamos decisiones incorrectas. Y esas decisiones traen consecuencias. Cuando Jesús habla que los gentiles buscan estas cosas, está en total contraste a lo que un participante del reino debería hacer. Toda persona aliada al reino debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios nos lo vino a traer Jesús. Nos vino a hablar del reino de Dios y eso es lo que debemos buscar nosotros a diario. Y a diario debemos estar en su presencia y preguntarle qué es lo que Él quiere que yo haga en determinada situación. Gentiles acá se refiere a los paganos, a los incrédulos, a los perversos, a los ajenos del reino de Dios. Muchas veces nos comportamos como los gentiles. Muchas veces nos comportamos como personas incrédulas, personas que no conocemos de Dios. Muchas veces vemos a gentiles que se portan mucho mejor que los cristianos. El mensaje y la reprensión de Jesús a sus discípulos está en cómo miembros del reino no deberíamos dejarnos dominar por el afán, sino que deberíamos actuar en fe, ocuparnos de lo que el Señor nos ha venido hablando a través de la palabra, ocuparnos en el orar, en el ayunar, en el interceder, en el clamar,
en el gemir, en el estudio y la meditación de la palabra a diario. Ahí donde usted encontrará la respuesta de Dios para su vida, y le puedo asegurar que si usted cumple lo que el Señor nos dice a través de su palabra, los afanes no lo agobiarán, los afanes no lo llevarán a la desesperación, los afanes no lo llevarán a la incertidumbre, los afanes de este mundo no lo llevarán a la enfermedad, porque son los afanes de este mundo los que llevan al hombre a tomar malas decisiones. Cuando la persona se afana aún por su parte económica, no tengo trabajo, miren la fecha que estamos, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, y se mete en negocios indebidos, los afanes de este mundo, porque ni siquiera recurrió a la provisión correcta, a la fuente correcta, a Jesús, a preguntarle cuál es el propósito en esta situación, qué debo hacer, cuál es la decisión que debo tomar, cómo debo obrar, cómo debo actuar, dónde puedo buscar, dónde puedo ir. Si no toman decisiones y después busquen a Dios, el último recurso. ¿Se acuerdan de lo que le hablaba la mujer de flujo de sangre? Igual, recurrimos por último a Jesús, a preguntarle ahora qué hago. ¿Qué hago con esta situación? ¿Qué hago con este embrollo en el cual me metí o me metieron? Porque muchas veces lo fácil, le echamos la culpa a los demás y no asumimos la responsabilidad de nuestras propias consecuencias. Y es lo que el Señor nos lleva: asuma la responsabilidad, pídale perdón al Señor y póstrese delante de Él y clame misericordia, que lo libere de esa situación, y le puedo asegurar que Él lo va a hacer si hay un corazón dispuesto a pedirle a Él, y Él cambiará esa provisión de angustia, de zozobra, por la provisión plena que Él tiene para su vida. Si miramos en Génesis, como Dios ya había creado todas las cosas, y por último creó al hombre. Muchas personas dicen: Dios me mandó a este mundo y ni siquiera tengo trabajo, no tengo ni provisión. Pero usted lee la palabra en el libro de Génesis capítulo 1, dice que Dios creó todo, y ahí sí creó al hombre. Todo lo que usted y yo vemos había sido creado por Dios, y por último Dios creó al hombre. Entonces, ¿cómo vamos a decir Dios no me da provisión si Él ya había creado todo anteriormente? Él creó todo. Si usted lee en Génesis en el capítulo 1, usted encontrará que Dios por último creó al hombre. Dice que Dios creó las aves de los cielos, los animales de la tierra y los peces del mar. Que Dios creó todo lo que nosotros vemos, y ahí sí creó a Adán y a Eva. Cuando Dios creó toda la provisión, ¿por qué nos quejamos que es que Dios no me da? Dios no me da un trabajo, Dios no me da un empleo, Dios no me da lo que le estoy pidiendo, Dios no me da lo que necesito. Si Él creó anticipadamente la provisión, Él ya nos había provisto de todo. Pero muchas veces perdemos porque somos malos administradores, porque nos metemos en cuanto negocio nos ofrecen, porque nos metemos en cuanto proyecto nos venden, y ahí no está Dios. Porque no recurrimos a la fuente correcta. No vamos a la oración, al clamor y al ayuno. Me someto a este ayuno, me someto a este tiempo de oración y clamor, para que tú me respondas cuál es el camino a seguir en este proceso. Y le aseguro que el Señor le dará respuesta a usted. Entonces, cuando Dios creó al hombre para que habitase sobre la faz de la tierra, Él ya todo lo había creado. El hombre es la corona de la creación de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Es el único ser sobre la tierra que es creado a la imagen y semejanza de Dios. Usted y yo. Somos la creación perfecta de Dios. Y muchas veces vemos que la creación perfecta son los animales, cuando Dios lo dice muy claramente en su palabra, que somos hechos a su imagen y semejanza, usted y yo. Miremos lo que nos dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Esta palabra es para usted. Usted que me está viendo, hoy Dios le envía esa palabra. 1 de Pedro 5, 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No es su esposa, no es su esposo, no es su familiar, es Dios. Dice que Él tiene cuidado de vosotros.
Echa toda vuestra ansiedad, esa ansiedad de meterse en un negocio, esa ansiedad de ir a consultar el ocultismo, esa ansiedad de ir a consultar a X determinada persona. No, vaya y consulte al dador de la vida, al proveedor, y Él le dará la respuesta. Como el apóstol Pedro, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él mismo tiene cuidado de usted, de mí, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, de mi vida. Él tiene cuidado. Pero cuando yo echo toda mi ansiedad sobre Él, porque dice que Jesús se llevó todas nuestras cargas en la cruz del Calvario, entonces ¿yo qué hago? Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él ya se llevó todo en la cruz del Calvario. No debo cargar la ansiedad, porque la ansiedad me lleva a la desesperación, a la angustia y a la zozobra. Y Él es el que me da esa paz y ese gozo. Y la ansiedad debe estar sobre Él, dice la palabra que la echemos sobre Él. El apóstol Pablo nos lleva a que debemos depositar toda nuestra ansiedad. ¿En quién? En Jesús. ¿Y quién nos da esa paz? Jesús de Nazaret. Vamos al libro de Filipenses capítulo 4. En Filipenses 4 del 6 al 7. ¿Alguien está esperando esta palabra hoy? ¿Alguien está necesitando esa palabra? Y hoy se la declaro en el nombre de Jesús, porque esa palabra sí la está esperando usted. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Ahí no dice que ese ruego y ese clamor delante de Dios y usted dé gracias que lo que usted no tiene ya lo haya recibido en fe. Eso es lo que nos habla ahí la palabra. Dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entiendo esa paz. Me toca pagar mañana el recibo, me toca pagar mañana el arriendo, me toca ir a hacer una vuelta y no tengo dinero. Pero dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento. No estoy angustiado, no estoy desesperado. Él es mi proveedor. Él me proveerá para ese proyecto. Él me proveerá para ese viaje que tengo planeado, porque en el tiempo de Dios lo haré, porque en su tiempo es perfecto, en el mío no. Y Él nos está diciendo: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Por eso la palabra de Dios dice: toda cosa guardada guarda vuestro corazón. Y nuestro corazón Él lo guardará, pero solamente cuando usted depende de Él. Dice: y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Usted sabe que la batalla más grande del ser humano es en la mente. Ahí donde más trabaja el enemigo, donde más él bombardea con esos pensamientos de duda, incertidumbre, incredulidad, temor, duda, lo trabaja él. Pero aquí el Señor nos da la respuesta a través del apóstol Pedro y dice que Él que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso es lo que quiere hacer Él a través de nuestras vidas. Aprendamos esta verdad y nunca renunciemos a ella. No le demos a Dios el segundo lugar. No lo tengamos como nuestra segunda opción. Él como la fuente debe ser nuestra única opción. El afán niega nuestra fe en Dios como nuestro proveedor. Oro al Señor para esas personas que están viviendo con los afanes de este mundo. Oro para que el Señor haga un cambio en su mente, en su corazón. Oro para que el Señor transforme su circunstancia, pero en Cristo Jesús. Para que usted lo reconozca a Él en primer lugar. Para que usted lo busque a Él en primer lugar. Que Él no sea la última opción. Que Él no sea lo último con lo cual usted recurra. Que sea lo primero que usted debe recurrir. Al dador de vida, a Jesús de Nazaret. Él podrá hacer ese cambio, esa transformación en su vida, como lo hizo con la mujer del flujo de sangre. Él lo podrá hacer a través de su vida. Si lo ha hecho con esta mujer, ¿por qué no lo podrá hacer con usted? Para esas personas que están enfermas, personas que han recurrido a otros médicos, a otras circunstancias, a otras situaciones, y por último les quedó recurrir a Jesús. No hay otra opción.
¿Pero por qué? Como la mujer del flujo de sangre gastó todos sus recursos, gastó todas sus provisiones, sus finanzas, las gastó recurriendo a diferentes médicos. Hay personas que salen del país porque hay X médico en tal país, en tal nación, allá ese médico es una eminencia y no recurren al médico de médicos, a Jesús de Nazaret, quien es el que le tiene la provisión para su salud, para su sanidad, para su restauración. Oro, Señor, que ellos te conozcan a ti en espíritu y en verdad. Clamo, Señor, y pido, Señor, que los perdones, Señor, aún por personas que te han dejado en el último lugar, que se ocupen, Señor, en buscarte primeramente a ti, que recurran en todo momento, en todo lugar, a buscarte a ti en espíritu y en verdad, que ellos te conozcan en espíritu y en verdad, que ellos reconozcan que tú eres el dador de vida, que tú le darás sanidad y restauración a sus vidas, a sus corazones. Oro por ese cambio de mente, Señor, que esa mente sea renovada por el poder del Espíritu Santo. Oro para que sus corazones sean guardados en Cristo Jesús. Oro por la sanidad de cada uno de ellos, Señor, porque tu palabra dice que por la llaga de Cristo hemos sido curados, y declaro y decreto que por la llaga de Cristo han sido curados a partir de ahora. Y declaro, Padre, que los afanes de este mundo salen de sus mentes, sus corazones y de su vocabulario a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Que los que han hecho malos negocios, malas alianzas, malos convenios, tú los desatas, los desligas de esas alianzas a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Restaura y sana, Padre, que ellos te conozcan como proveedor en todas las áreas de su vida. Oro, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que estás haciendo en esa vida y en esa cama. Gracias por lo que estás haciendo en esa vida, en esa familia, por esa restauración en esa familia. Oro por ese cambio y transformación en esa familia, en ese matrimonio a partir de hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Continuemos con nuestra reunión. Continuemos con la alabanza y la adoración en Cristo Jesús.